Este es un informativo de la alcaldesa Lynn Gaylord Baird. Buenas tardes y gracias por sintonizar esta sesión informativa de COVID-19 y nuestra respuesta local. Esta tarde me acompaña nuevamente la intérprete Margie Prop. Muchas gracias, Margie, por estar aquí y por el servicio que proporciona. Queremos recordarles visitar nuestro sitio web covid19.lincoln.ne.gov. Ahí pueden encontrar un panel que tiene la información más reciente de COVID-19. Actualizamos ese panel todos los días, más o menos a esta hora. Y también pueden encontrar el índice de riesgo de COVID-19, una herramienta codificada por colores que ayuda a nuestros residentes a entender el nivel de riesgo aquí en Lincoln y el condado de Lancaster de la propagación de COVID-19. En el índice, el rojo representa el mayor riesgo de propagación de COVID-19 y el verde el menor riesgo. Para cada color, nuestro equipo de salud comparte consejos específicos de todas las medidas que todos nosotros podemos tomar para proteger nuestra salud y la salud de todos en nuestra comunidad. Actualizamos este índice todos los viernes basándonos en los datos locales y el equipo del Departamento de Salud ha determinado que el riesgo de propagación del COVID-19 en nuestra comunidad sigue siendo moderado, por lo tanto el índice de COVID-19 permanecerá en el nivel amarillo por la tercera semana consecutiva. Agradecemos profundamente a todas las personas que han hecho tanto para lograr este progreso que hemos hecho como comunidad para prevenir la propagación del COVID-19. Nos sentimos afortunados de que muchos que han contraído el virus se han recuperado. Sin embargo, siempre somos conscientes de que para algunos la recuperación ha sido difícil y hemos perdido amigos y vecinos a esta pandemia. Esta semana perdimos a 2 de nuestros miembros de la comunidad a COVID-19. El número total de muertes en Lincoln es ahora de 12. En todo nuestro estado, 260 personas han fallecido de COVID-19. En nombre de nuestra ciudad, expreso mi más sentido pésame a todas las familias y amigos de todos los que hemos perdido. También nosotros sentimos ese dolor. Y teniendo en cuenta la perspectiva real de pérdidas futuras, vamos a comprometernos de nuevo como comunidad nuestro esfuerzo por prevenir la propagación de esta enfermedad. Sigamos dando el ejemplo para otras ciudades de lo que una comunidad compasiva y consciente puede lograr, tomando algunas medidas simples para protegerse mutuamente de esta amenaza invisible. Como estamos viendo en todo el país, este virus es implacable. Nuestro amigo, el Dr. Bill Johnson, pulmonólogo, nos dijo que este virus no negocia. Aún así, tenemos el poder de reducir su alcance y salvar vidas si seguimos lo que el exdirector de los Centros para el Control de las Enfermedades, o CDC, Dr. Tom Frieden, llama los 3W. Lávese las manos, use máscara, manténgase a 2 metros de distancia de las personas que no viven con usted. Así es como seguiremos protegiéndonos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros vecinos de COVID-19. Hoy en Lincoln, 11 personas más han tenido un resultado positivo en la prueba de COVID-19. El número total de casos confirmados en Lincoln es de 1,670. El total de personas que se han recuperado hasta ahora son 547. Para rastrear las recuperaciones, nuestras personas encargadas de rastrear vuelven a hablar con las personas que están en recuperación 28 días después de la fecha de los resultados para determinar si se han recuperado y han vuelto a su estado de salud normal. En ese momento se considera que un paciente se ha recuperado. Con un alto porcentaje de nuestros casos identificados en mayo, nuestro local de recuperaciones sigue aumentando y estamos muy satisfechos con eso. La directora de salud, Pat López, está aquí y nos proporcionará una actualización de todos los indicadores de riesgo y cómo se tomó la determinación del índice de riesgo de esta semana. Gracias, alcaldesa. El índice de riesgo de COVID se ha convertido en una herramienta útil para nuestra comunidad y muchas organizaciones y comunidades de todo el país también han adoptado herramientas muy parecidas. Nuestro equipo del Departamento de Salud sigue revisando los datos locales y regionales y toma en consideración aquellas situaciones en el condado de Lancaster que podrían ser preocupantes.
Ninguna medida en particular determina en qué nivel estamos en el índice de riesgo. Se basa en varios factores. Revisaremos de nuevo los 5 factores claves que consideramos para determinar la posición de nuestro índice de riesgo de COVID. Primero es el número de casos de COVID-19 locales y regionales y si ese número está aumentando o bajando. El número de casos semanales locales ha bajado en el mes de junio. El promedio de casos de 7 días muestra una tendencia de nivelación, como se puede notar aquí. Durante las últimas 3 semanas, ese promedio de 7 días se ha aplanado a unos 17 casos por día. Desde el inicio de junio, a medida que desciende el número total de casos, va emergiendo un nuevo patrón. Anteriormente, la mayoría de los casos se presentaban en personas en edad productiva, es decir, de 20 a 39 años y de 40 a 59 años. Ahora estamos notando que la mayoría de los casos están en el rango de edad de 0 a 20 y de 20 a 39. Desde el principio de este mes, 293 de los 452 nuevos casos han sido del grupo de menores de 40 años. Eso es 65%. Solo esta semana, el 73% de todos los casos nuevos se dieron en el grupo de menores de 40 años. Además, el 25% de los casos son menores de 20 años. Nuestros investigadores están oyendo que muchas personas informaron que fueron a bares, asistieron a reuniones sociales, fueron de campamento con grupos grandes o participaron en actividades deportivas sin máscaras. Esto vuelve a destacar que todos nosotros necesitamos tomar precauciones para detener la propagación del virus y mantenernos y mantener a los demás seguros. El segundo factor que consideramos es la tasa de positividad. A medida que el número de pruebas y el número de resultados positivos se han estabilizado en las últimas semanas, hemos visto que la tasa de positividad disminuye constantemente desde un máximo del 9.3% a mediados de mayo hasta el 6.6% hoy. En comparación, la tasa estatal es del 11.1% y la tasa nacional es del 10.3%. El tercer factor es nuestra capacidad hospitalaria local, que sigue siendo fuerte. Incluso hemos visto una disminución considerable en el número de pacientes de COVID-19 en nuestros hospitales de Lincoln en la última semana, de 27 pacientes este viernes pasado, el 19 de junio, a 21 pacientes hoy. Esto incluye a 12 residentes del condado de Lancaster y 9 de otras comunidades. Un cuarto factor clave es nuestra capacidad de hacer exámenes. En el mes de junio también hemos visto una nivelación de exámenes con unos 2.500 exámenes de COVID-19 durante cada una de las últimas 3 semanas. Hasta ahora, esta semana hemos recibido 1.900 resultados de exámenes. Esto estaría a ritmo para una ligera disminución de las semanas anteriores. Sin embargo, a pesar de una ligera disminución de los exámenes, la capacidad de hacer exámenes sigue bien. Por lo tanto, recomendamos fuertemente a las personas que se registren para hacer el examen si tienen síntomas de COVID-19. Esto puede hacerse a través de su médico o llenando una forma de evaluación en el sitio electrónico chihealth.com o bryanhealth.com. El examen solamente se puede hacer si llena esa forma de evaluación y pide una cita. Test Nebraska ha expandido los exámenes de COVID-19 a todos los residentes del condado de Lancaster, incluyendo a las personas que no han tenido síntomas. Los exámenes se hacen solamente mediante cita. Test Nebraska estará disponible en Lincoln el próximo miércoles, el 1 de julio, y el jueves, el 2 de julio, en la preparatoria Northstar de las 8 a las 12 de la tarde y de la 1 a las 5 de la tarde. Este proceso también comienza con una evaluación de riesgo en línea gratuita en testnebraska.com. También seguimos ofreciendo exámenes para las poblaciones minoritarias, especialmente para las personas cuya lengua nativa no es el inglés. El Departamento de Salud está organizando un evento para hacerse el examen sin costo el próximo martes por la noche, el 30 de junio, de las 5:30 a las 7:30 de la tarde. Animamos en particular a los miembros de nuestra comunidad hispana a aprovechar este evento para hacerse un examen, incluso si no tienen síntomas.
Los exámenes se realizarán en el lado sur de nuestras oficinas en la calle 31 y O. Este es el estacionamiento al lado de Woods Park. Se requiere registrarse y se puede hacer llamando a 402-441-8006 para hacer una cita. Seguiremos planeando estos eventos para poblaciones específicas en el futuro. El quinto factor que miramos para la posición del índice de riesgo es la capacidad del Departamento de Salud Pública de investigar casos y otra es nuestra capacidad de realizar el rastreo de contacto permanece alta. Sin embargo, nos preocupa que las circunstancias combinadas de que más personas se hagan activas en la comunidad y menos personas se hagan exámenes en los últimos días pueden significar que no se identifican algunos grupos potenciales, lo que pone a más personas en riesgo. Por eso los exámenes siguen siendo tan importantes. Si ha participado en eventos o ha estado en bares, le recomendamos que considere hacerse el examen aunque no tenga síntomas. Cualquiera puede tener y propagar este virus. Aunque nuestro índice de riesgo de COVID permanece en un nivel moderado de color amarillo, estamos monitoreando con precaución todos los indicadores para que podamos estar preparados para mitigar cualquier aumento, como lo que estamos viendo de California, Arizona, Texas, Carolina del Sur, Florida y otros estados. Una vez más, no podemos ser complacientes. Todos estamos en riesgo. Necesitamos limitar las interacciones con personas que no vivan con nosotros. Todos debemos dar por sentado que corremos el riesgo de exponernos al virus cada vez que salimos a un espacio público o estamos en contacto con otras personas. Necesitamos aprender de otras comunidades que están pasando por altos aumentos de nuevos casos y tenemos que seguir apoyándonos unos a otros. Si Lincoln va a tener éxito en minimizar la propagación de COVID-19, debemos seguir estos pasos. Practique distanciamiento físico y evite lugares donde hay muchas personas. Use máscara cuando esté alrededor de otras personas, especialmente cuando no pueda mantener al menos 2 metros de distancia física. Lávese las manos con frecuencia y tenga a mano gel desinfectante. Este lunes pasado, las medidas de salud dirigidas por el Estado cambiaron a la fase 3, que expande los límites de capacidad para la mayoría de los negocios, eventos y reuniones. Nuestra medida de salud dirigida local también fue modificada y extendida hasta el 31 de julio. Nuestra medida de salud dirigida local incluye medidas específicas para bares y restaurantes en el condado de Lancaster. Los empleados como los camareros y los cajeros deben usar máscaras. Los juegos, tragamonedas, los billares y otros dispositivos de entretenimiento podrán jugarse con 8 personas o menos y deben desinfectarse de manera regular. Los establecimientos están abiertos al 100% de su capacidad y deberán acomodar a grupos de 8 personas o menos. Sin embargo, 2 metros de distancia se debe mantener entre las mesas y los individuos tendrán que estar sentados a menos que jueguen juegos como billar o dardos u ordenen comida o bebidas. Para obtener toda la información más reciente sobre el COVID y los detalles sobre cómo se promulga nuestra medida de salud dirigida, visite covid19.lincoln.ne.gov. La alcaldesa Gaylord Baird. Gracias, directora López. Ahora me gustaría dirigirme a las personas menores de 40 años. No hace mucho que me contaba entre ustedes y todavía puedo imaginar vagamente lo tranquilizante que puede ser el saber que son parte de un grupo demográfico para quienes los impactos de esta enfermedad son probablemente menos graves. Por favor, sigan sintiéndose afortunados al respecto. Sin embargo, por favor, también considere que todos nosotros en Lincoln, a pesar de la edad, vivimos en una comunidad juntos, a solo 1 o 2 grados de separación uno del otro. Así que a medida que salgan a más actividades en público, por favor tengan en cuenta que también están en riesgo de contraer el virus, incluso si están en un grupo con un menor riesgo de morir. A su edad existe una mayor posibilidad de que puedan transmitirle el virus a otras personas en grupos de mayor riesgo que ustedes, incluso aunque no presenten síntomas. Tal vez a alguien de su familia que sea mayor,
tal vez a un vecino que esté recibiendo quimioterapia o tal vez a una sobrina con diabetes juvenil. Por favor, tengan en cuenta a toda nuestra comunidad cada vez que salgan de su hogar. Por favor, siguen siendo héroes en la historia de la recuperación de Lincoln de esta pandemia. Lávense las manos, usen máscara, mantengan su distancia, manteniendo 2 metros entre usted y otros, y quédense en casa si están enfermos. Algunos de ustedes que salen al público con más frecuencia van a estar contentos con nuestra próxima actualización. Hoy estamos anunciando que StarTran tendrá de nuevo el servicio regular de autobuses a partir del jueves, el 23 de julio, y que las tarifas seguirán siendo gratuitas por ahora. Casi 7,000 personas dependen de StarTran todos los días para conectarse con empleos, alimentos, educación y servicios médicos. Agradecemos a nuestros pasajeros por su paciencia y entender los cambios en el servicio de autobuses durante la pandemia. Por favor, tengan la seguridad de que StarTran está tomando todas las precauciones necesarias para proporcionar este servicio esencial mientras mantiene a nuestros conductores y a nuestros clientes sanos. Aquí con más detalles está Liz Elliott, nuestra directora de Transporte y Servicios Públicos de Lincoln. Gracias, alcaldesa. Durante las próximas semanas, StarTran continuará preparando todos los autobuses para el aumento del servicio. Esto incluirá una limpieza y desinfección profunda de todos los autobuses que han estado sin circular. También estamos instalando plexiglas en todas las estaciones de conductores para minimizar la exposición potencial a COVID-19. StarTran seguirá practicando el distanciamiento social en sus autobuses y anima al público a usar máscaras mientras uno está en los buses también. Para ser más fácil y cómodo el acceso, los pasajeros podrán subir por la parte delantera y la parte trasera. También continuaremos realizando una limpieza y desinfección exhaustiva de los autobuses todos los días. Antes de la pandemia, StarTran tenía un promedio de 69,000 viajes por semana. A medida que hicimos los cambios necesarios para mantener a todos seguros, estoy orgulloso de que nuestro personal también haya encontrado formas innovadoras de mantener a nuestros clientes en movimiento. Una de esas maneras es nuestro servicio de On Demand, que ha ayudado a más de 4,000 pasajeros durante la pandemia. No solo eso, el servicio ha logrado una calificación de satisfacción del 94% por parte de nuestros pasajeros. Seguiremos ofreciendo este servicio a aquellos individuos que tienen un nivel de riesgo más alto y necesitan mantener distanciamiento físico. Tenemos muchas ganas de reiniciar la operación normal de nuestros servicios de autobús entre semana y dominical y del trolley del centro este 23 de julio. Siempre puede encontrar más información en línea en startran.lincoln.ne.gov. Mike Davis, nuestro administrador de tránsito, también está aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener hoy. Gracias. La alcaldesa Gaylord Baird. Finalmente, hoy nos complace destacar que a través de la financiación del Community Cares Act que el gobernador ha puesto a disposición proveedores de servicio y organizaciones sin fines de lucro elegibles, incluyendo proveedores de cuidado infantil y organizaciones religiosas que pueden solicitar subvenciones a través del sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska. El propósito de estas subvenciones es proporcionar fondos de estabilización para organizaciones sin fines de lucro que han tenido unas pérdidas de ingresos o un aumento en sus gastos como resultado de COVID-19. Para proporcionar apoyo adicional a estas organizaciones que realizan un trabajo tan importante en nuestra comunidad, esta oportunidad de obtener una subvención se abre a partir del 29 de junio y en realidad solo está disponible durante un corto periodo de tiempo. Le animamos a solicitar lo antes posible. Puede encontrar más información en la página de recursos para negocios de nuestro sitio web en covid19.lincoln.ne.gov y en el sitio
web del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dhhs.ne.gov/community cares. Con esto concluyen las palabras de la alcaldesa Gaylord Baird sobre el COVID-19. Después de cada reunión informativa comunitaria hay una breve oportunidad de hacer preguntas y respuestas para los medios de comunicación, que no será interpretada. Por favor, llame a la línea directa del coronavirus del Departamento de Salud del Condado de Lancaster con cualquier pregunta que tenga con respecto a la reunión informativa de hoy, las medidas de salud dirigidas o cualquier cosa relacionada con el COVID-19. El número de teléfono es el 402-441-8006 y está a disposición de todos los miembros de la comunidad sin importar el idioma que habla. Cuando un empleado del Departamento de Salud responda al teléfono, dígale el idioma en el que habla y le conectarán con un empleado que hable ese idioma. Un intérprete estará disponible para ayudarle. Además, puede encontrar información actualizada sobre el sitio web de la respuesta de COVID-19 de la ciudad de Lincoln en covid19.lincoln.ne.gov. Esta información de la página web está disponible en muchos idiomas diferentes a través de la herramienta de traducción de Google directamente en la página web. Solo seleccione un idioma de la lista Traducir esta página, que aparece en la parte superior derecha de la página electrónica de respuesta al COVID-19. También encontrará enlaces a varios documentos en formato PDF con la traducción de las medidas de salud pública y otra información vital contenida en el sitio web de la respuesta de COVID-19 de Lincoln.